Presentamos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, nada menos que el doctor Carlos Messía, candidato al Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2018-2019. Como ustedes saben, el doctor Carlos Messía ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y vamos a aprovechar su presencia aquí para tocar algunos temas de coyuntura política que nos parecen importantes. ¿Cómo está, doctor Messía? Muy buenas tardes. Bien, doctor, señor Lara, muchas gracias por la invitación. Bueno, una opinión concreta, básica, digamos, sobre la impresión que tienen algunos del gobierno, algunos oficialistas, en el sentido de que hay la pretensión de vacar al presidente por parte del Congreso de la República que encabeza el fujimorismo. ¿Cuál es su impresión? A mí me parece que todavía es un poco prematuro para poder hablar de una vacancia presidencial. Hay elementos que, claro, hay indicios o sospechas a propósito de algunas declaraciones que habría dado el señor Marcelo Odebrecht, pero en tanto que no haya un pronunciamiento, creo yo, más oficial del Ministerio Público, hay que ser prudentes en las declaraciones y en las cosas que se puedan decir, ¿no? A propósito de eso, y esa pretensión, por lo menos hay ya dos solicitudes de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez. ¿Qué le expresa esa yo ya lo dije situación? la vez pasada. A mí me parece que se trata de un apresuramiento, de una vocación autoritaria por parte de la mayoría fujimorista, toda vez de que parece ser que las acusaciones tanto del señor Salaverry como de la señora Jenny Vilcatoma se basarían en omisiones que el fiscal de la Nación habría tenido en su investigación en el caso Lava Jato. Pero hay cosas que, ya lo ha dicho el fiscal de la Nación, están bajo reserva y que no las puede decir, y entonces, vamos, sobre eso, teniendo en cuenta que el fiscal es autónomo e independiente, no tiene sentido que el Congreso, que es un órgano político, pretenda fiscalizar o, digamos, destituir a un fiscal de la Nación porque no está de acuerdo con su estrategia o la manera como conduce las investigaciones. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero por lo que vamos viendo, parece que de todas maneras lo van a acusar constitucionalmente. A mí me parece que sería un grave error del fujimorismo llegar a una situación con esas consecuencias, ¿no? Veo también que en las redes sociales algunos personajes que son muy cercanos a Keiko Fujimori están efectivamente hablando de que parece ser que estarían por destituir al fiscal de la Nación. Ahora, lo extraño de todo es que destituyendo al fiscal Pablo Sánchez, quien designa a un nuevo fiscal a su reemplazo es la Junta de Fiscales. O sea, no es el Congreso ni nada que se le parezca. Es la Junta de Fiscales. Salvo que el fujimorismo pues tenga a alguien de su confianza o alguien a quien la Junta de Fiscales va a designar o a elegir como el fiscal y que sería el favorito del fujimorismo. Estamos especulando, por supuesto. Pero acá sí. lo que parece también es que el fujimorismo quiere dar un mensaje claro, ¿no? Que, digamos, ellos mandan algo así, ¿no? Que tienen una mayoría que puede tomar decisiones de fuerte calibre y que hay que tener mucho cuidado para meterse con ellos, pero eso tiene un tufillo autoritario que recuerda las cosas del pasado, ¿no? Y me parece que en el fondo eso es lo que está sucediendo. No olvidemos que el origen del fujimorismo es un origen autoritario, ¿no? Fujimori era un hombre autoritario, su partido político ha sido siempre autoritario y parece ser que los mensajes que hemos tenido en los procesos electorales sobre posibilidades de un partido democrático no eran tal, ¿no? Sino que más bien ahora estaría mostrando su verdadera faz, sobre todo teniendo en cuenta que
tiene una mayoría en el Parlamento, pero creo que esto sí le puede pasar la factura para las elecciones del próximo periodo presidencial. ¿Por qué piensa eso usted? Porque a la ciudadanía no le va a gustar pues que se tumbe a un fiscal de la nación que, de mi punto de vista, ha venido haciendo las cosas bien. Lo llaman caviar, lo llaman un tipo cercano a las posiciones de las organizaciones no gubernamentales, pero ha demostrado autonomía, independencia, es un hombre ponderado, no está haciendo las cosas mal desde mi punto de vista, no tiene rabo de paja, como se dice, no tiene cuestionamientos, no se habla de denuncias sobre corrupción o apañamientos, salvo estas cosas en las cuales está cayendo dos congresistas, detrás de los cuales supongo que hay una mayoría disciplinada, ¿no? Así es. Ahora, en este último interrogatorio que se le hizo a Marcelo Odebrecht por parte de la Fiscalía, se han empezado a especular una serie de cosas mediáticamente hablando, y a partir de eso se ha exigido que la Fiscalía mueva, digamos, sus hilos para que se haga público todo lo que dijo Marcelo Odebrecht. ¿Eso es posible? A mí me parece que no. O sea, la Fiscalía, el Congreso tiene una lógica. En el marco del Congreso, las investigaciones que llevan a cabo las comisiones investigadoras, las comisiones de estudio, el Pleno, en fin, tienen por la naturaleza propia del Congreso un cariz absolutamente público. Pero en la función jurisdiccional y en la función fiscal, las investigaciones tienen que guardar reserva para poder, por ejemplo, garantizar la cadena de custodia, que no se puedan filtrar las declaraciones de los testigos y de los colaboradores eficaces. Y además porque la política metida en la función jurisdiccional no le hace bien a nada que pueda conducir al combate contra la corrupción. Pero en todo caso no debió filtrarse esa información que aparentemente se ha dado y que ha permitido la publicación en los medios, ¿no? Eso parece, claro, que a veces eso es inevitable, porque puede ser pues un mal funcionario que trabaja en el Ministerio Público, que recoge en un momento en que nadie se da cuenta, le saca las copias y lo vende a los periódicos. A propósito de malos funcionarios, usted, por lo que le he escuchado hace minutos, no digo que ponga las manos al fuego por el fiscal, porque seguramente que no las pone por nadie, pero me da la impresión que conoce el perfil del señor Pablo Sánchez. Claro que sí. Digamos, todo funcionario público proyecta una imagen, ¿no? ¿Tiene algún conocimiento usted como para también decir que confía en su trabajo de parte del fiscal Castellanos o del fiscal Pérez Gómez, el primero investigando a García y el segundo investigando a Keiko Fujimori? No los conozco, en verdad, no los conozco. Lo que sí he visto es que se han filtrado algunas partes de su acusación, y no está bien, por ejemplo, poner en una investigación que esto es como una camorra, ¿no? Entonces no son frases que se deben usar en una resolución de un fiscal. Pero eso no quita que, digamos, eso puede ser deslices, errores, pero eso no necesariamente tiene por qué invalidar el completo de la investigación que no hemos podido leer. ¿Lo conoce usted al doctor Alonso Peña Cabrera? Se lo pregunto porque no solamente caretas o gorritis, sino que además hay documentación en la Fiscalía en el sentido de que él estaría o habría obstaculizado algún trabajo del fiscal Pérez Gómez. No lo conozco a Alonso Peña, pero como académico, porque sé que tiene 12 tomos sobre el derecho penal, unos 12 tratados sobre el derecho penal. Lo conozco como profesor universitario. Incluso hemos coincidido en algunos seminarios en Trujillo, en Chimbote, ¿no? Y me da una buena impresión, pero más allá de eso no conozco en verdad cuál puede ser en este momento su accionar públicamente, ¿no? Oye, su impresión general entonces es que hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Claro, además digamos, en este momento no hay por qué dudar de la imparcialidad del Ministerio Público, ¿no? No lo veo. Y sobre el Tribunal Constitucional y lo que se está tejiendo, ¿qué opinión tiene usted? A ver, desde mi punto de vista, yo fui, digamos, ponente en el caso. Ha sido presidente del Tribunal Constitucional en su momento. Le explico. Cuando hubo la sentencia del llamado caso del Frontón,
cuatro magistrados llegamos a la conclusión de que lo que sucedió el 18 de junio de 1986 en el penal San Juan Bautista no constituía un crimen de lesa humanidad. Pero hubo una diferencia más o menos sustancial con Vergara. Álvarez Miranda, Fernando Calle y yo sosteníamos que el hecho, las conductas no se subsumían en el tipo penal. O sea, no calzaban el principio de la legalidad penal. Mientras que Vergara, la diferencia era la siguiente: él decía que no es que no se pudiera subsumir en el tipo, a él no le importaba eso, sino que señalaba de que el Estatuto de Roma era el que tipificaba el delito de lesa humanidad, y que este Estatuto de Roma estaba vigente en el Perú a partir del año 2003 y que en consecuencia no podía aplicarse retroactivamente. Entonces, como los magistrados no son robots ni son máquinas, sino que son seres humanos, la sumatoria de los votos no es una sumatoria aritmética, sino que podríamos, utilizando una metáfora, los votos son, más que aritméticos, son algebraicos. Entonces, por eso es que el magistrado tiene derecho a emitir un fundamento de voto. Entonces, en su fundamento de voto, lo que Vergara quiere decir es: mira, juez, digamos, en el tema de fondo. Ajá. Tú, si tú quieres aplicar el delito de lesa humanidad a una situación donde no existe el tipo penal, vas a tener que aplicar retroactivamente a la ley penal. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, si quieres fundamenta, pero hasta ahora tu fundamento no me convence. Pero le señalaba, pero tienes que tener en cuenta algo, que según los tratados internacionales, según la Constitución peruana y según la Convención de Viena, que es el derecho a los tratados, todos estos tratados se aplican pro futuro, hacia adelante. Entonces, ¿cómo vas a hacer para aplicar el Estatuto de Roma, que tipifica el delito de lesa humanidad, a una situación que sucedió en el pasado? Con lo cual quedaba claro que Vergara, si bien es verdad, no quería suscribir o no quiso, dijo que tipificar el delito como de lesa humanidad, el caso del Frontón, no le correspondía a los jueces constitucionales, sino al juez penal. Eso no implicaba que él estuviese en la tesis de que esto sí constituía un crimen de lesa humanidad, como ha terminado sucediendo con los magistrados que están hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, ahora, sin embargo, me parece también una exageración y un riesgo para la democracia y para la institucionalidad del país, que aun cuando puede ser discutible lo que hayan hecho estos 4 magistrados, tengamos que ir a un proceso de acusación constitucional y a una destitución. ¿Es desproporcionado, dice usted? Absolutamente desproporcionado, ¿no? El sistema democrático tiene sus cauces. Estos magistrados ya les queda el próximo año, en diciembre del próximo año, ya se puede elegir a sus reemplazos. Entonces, ¿para qué apresurarse? Y que si ellos han señalado otra cosa distinta, dejar pues que ya la justicia penal haga su trabajo y que lo haga lo mejor que se pueda, ¿no? Y no entrar en una discusión que ya pasó, o en todo caso que o que si no ha pasado, ya le corresponde al Poder Judicial entrar al fondo, ¿no? Muy bien, y este último tema, el de los medios de comunicación, Mauricio Mulder, congresista del APRA, presenta un proyecto para que el Estado no esté, digamos, invirtiendo en publicidad en las empresas de comunicaciones de todo el país, y todos se le han venido encima. ¿Cuál es su impresión? A mí me da la impresión que también hay una exageración en la propuesta de Mauricio Mulder, porque si bien es verdad que hay algunos medios de comunicación, si los decimos con su propio nombre, el Canal 4, el Comercio, la República, podrían vivir. Se llevan toda la torta publicitaria. Exacto. Y además podrían esos medios de comunicación vivir sin la ayuda publicitaria del Estado. Lo mismo no podemos decir, por ejemplo, de los diarios de provincias, ¿no? Que en muchos casos necesitan digamos, del apoyo del Estado. Para sobrevivir. El problema es, claro, cómo hacer para garantizar la autonomía y la independencia. Lo que creo es que quizás el proyecto de Mauricio podría ser regulado de una mejor manera, pero creo, desde mi punto de vista, que en estos casos lo mejor es la autorregulación de la prensa, y que la opinión pública sea la que al final de cuentas decida, ¿no es cierto?,
digamos, en cada cierto caso, qué es lo que más le conviene. O sea, dejar que los medios de comunicación hagan su papel, que el Estado pueda invertir, pero sí que sea una inversión, pues, digamos, equitativa, balanceada. Pero para eso no necesariamente tenemos que ir a un proyecto de ley como el que está señalando Mauricio, ¿no? Muy bien. Última pregunta para irnos a la pausa y luego regresar en el segundo y último bloque. ¿Cómo así decidió candidatear al Colegio de Abogados de Lima? Bueno, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte nosotros estamos viendo que el Colegio de Abogados de Lima ha entrado en una crisis institucional. Por ejemplo, es un colegio silencioso, es un colegio callado, no dice nada. No tiene presencia, no tiene protagonismo en la vida política. Entonces hay que devolverle, y para eso me parece que se necesita no solo que el decano del Colegio de Abogados tenga cierta trayectoria, sino que también tenga alguna experiencia en la vida pública y política del país. Me parece que el actual decano y los que han estado anteriormente les falta reflejos, ¿no? En este caso, el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, en cuanto a la acusación del fiscal de la Nación contra los 4 magistrados, hace tiempo que ha debido pronunciarse, y el pronunciamiento no necesariamente significa que el decano tiene que estarse paseando por todos los medios de comunicación de una radio saltando a otra, sino que lo que tiene que hacer es llamar, digamos, a un grupo de procesalistas o de abogados de gran prestigio que puedan estar más allá del bien y del mal, y que puedan, mediante un estudio sopesado, decir a la ciudadanía como un comunicado oficial: esta es la posición del colegio. Claro. Eso es lo que está faltando, y eso es lo que creo que nosotros podemos entregar como lo que podríamos llamar el fortalecimiento institucional del colegio, ¿no? Lo que me preocupa es que mi amigo Amoretti, hace algunos años atrás, cuando estuvo sentado aquí en esta mesa, me dijo algo parecido a lo de Carlos Mesía: necesita protagonismo y nosotros le vamos a dar protagonismo. Ahora último, lo que pasa es que él entendió el protagonismo como un paseo por pero ha pasado también con Pedro Angulo. También dijo efectivamente que necesita protagonismo, y ya vemos. ¿Qué nos asegura que con Carlos Mesía sí va a tener el protagonismo de la época de Aramburu Menchaca? De repente me estoy yendo muy atrás. Quizá Ferrero Costa. Exacto. La respuesta del doctor Mesía luego de la pausa. Regresamos. Muy bien, atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 17 minutos. Estábamos aquí viendo algunos volantes del doctor Carlos Mesía, en su momento presidente del Tribunal Constitucional, hoy candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2018-2019. Habla de un centro de idiomas, inglés jurídico, de un centro de actualización digital, del patio de comidas, del CAL, del fondo editorial, de la guardería infantil, del centro clínico de diagnóstico de prevención, es decir, temas vinculados estrechamente a las necesidades de los abogados, también del club de playa, del colegio de abogados, despistaje oncológico, aunque creo que ya tiene un club en Chosica, ¿no? Pero de campo. De campo, sí. Ahora, ¿es posible eso de playa, de verdad? Sí, pero no es que vamos a comprar un terreno y ahí vamos a construir casas para, digamos, arrendar a los abogados, sino que lo que vamos a hacer son convenios con los clubes de playa. Por ejemplo, el Club de la Unión tiene un club de playa en Santa Rosa, que es, se puede llegar a un convenio, y a través de una tarifa muy pequeña que el colegio podría pagar, una mensualidad, los abogados que viven por esa, entran. No hay necesidad de comprar terreno, gastar mucho dinero. Y también lo mismo puede pasar al sur, para los abogados que viven en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, sí, ¿no? Y también para los abogados de Cañete, que también están colegiados por acá, se puede hacer convenios con algunos clubes que están por Asia, ¿no? Cosa que el trato sería como el de un asociado más. De un asociado más, claro, y el colegio aporta parte de la cuota que están dando los miembros, ¿no? Pero ese tema no es el mejor de todas sus propuestas como decano del Colegio de Abogados. Cuéntenos de otras. Para mí, la propuesta que, digamos, que puede ser resultar más interesante, y que siento que cuando bajamos a las instalaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público tiene bastante aceptación, es la asesoría de tesis. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? En el Perú tenemos un problema endémico, ¿no? Los profesionales empiezan una maestría, un doctorado, lo terminan, pero nunca se gradúan. En el Colegio de Abogados, el 90% de los profesionales, de los abogados, sí,
han concluido sus estudios de maestría y algunos han concluido sus estudios de doctorado, pero algunos lo han concluido hace 10 años, algunos hace 5 años, algunos hace 15 años. ¿Y por qué no se gradúan? Porque no tienen tiempo para redactar la tesis. Nosotros en el colegio vamos a crear una oficina de grados, así la vamos a llamar, una dirección de grados, donde vamos a tener profesores universitarios contratados como personal de planta para que a través de una plataforma virtual, con los abogados que quieran graduarse rápidamente, puedan ser asesorados por estos profesionales de la investigación y puedan sacar en 4 meses su tesis. Con eso vamos a ayudar a casi todos los abogados, porque hoy en día el sistema social, el mercado exige a los profesionales para poder posicionarse en la economía, en los puestos laborales, les piden grado de magíster y doctor. Y no tienen tiempo porque están metidos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, son jueces, son especialistas legales, abogados, que salen de su casa a las 8 de la mañana, no, a las 6 de la mañana salen de su casa para estar a las 8 en el trabajo, y después salen a las 5 para llegar a las 9 a su casa. No tienen tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mediante esta contratación de profesores en una plataforma virtual, los profesores con ellos redactan la tesis bajo el compromiso de que en 4 meses debe estar empastada y lista para sustentar. Eso va a tener un costo. El costo lo va a asumir el colegio por una sencilla razón. Cada junta directiva maneja 40 millones de soles. Hasta ahora no se sabe en qué se está gastando ese dinero, pero nosotros lo que queremos y pensamos es que 40 millones de soles al año en 2 años. En 2 años, o sea, 20 millones de soles por año maneja. O sea, no se sabe, por ejemplo, en qué está usando esos dineros el doctor Pedro Angulo. En verdad, seguramente lo debe estar usando bien. No quiero decir que haya corrupción, no, pero sí debe haber creo transparencia, que pues. Exacto, eso sí no se sabe. Es más, hay denuncias sobre un candidato de otras gestiones anteriores, pero nosotros queremos pensar que es un problema de gestión. Entonces, como problema de gestión, lo que queremos, claro, hay que transparentar las cuentas, hay que abrir, por ejemplo, en la página del Colegio de Abogados de Lima, ¿no es cierto?, una página dedicada a la transparencia donde se pueda establecer mensualmente en qué se está gastando el dinero. Lo que creo que lo que está sucediendo en el colegio es que la plata se está gastando en demasiada burocracia. Por ejemplo, tenemos un policlínico donde... Pero un policlínico está bien. El policlínico está bien, pero ¿qué es lo que sucede? No está desatendido, los equipos no están funcionando bien. ¿Dónde queda ese policlínico? En Pueblo Libre, y los abogados llegan ahí y los médicos no los atienden, a veces no están, y son médicos de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que el colegio le está pagando aproximadamente una planilla de más o menos unos 20 a 25 médicos que ganan 6.000 soles mensuales, y entonces es una plata que se va, y cuando la gente llega siente que no está bien. Entiendo que eso también es un convenio. No es convenio. O el colegio es dueño del personal de planta, y el colegio es dueño del policlínico. Entonces lo que hay que hacer, me parece, en esos casos hay que tercerizar, ¿no? Y creo que de esa manera podría la gente podría ver mejor, y eso va a significar también que los servicios mejoren, que la gente sienta de que el colegio está cercano, ¿no? Y esto de las boticas del abogado me hace acordar las boticas de Azol, de la APRO o de Curi, creo. Bueno, pero no estuvo mal esa propuesta. No se trata de boticas de Azol, sino que nosotros queremos establecer con los laboratorios convenios corporativos, o sea, decir a los laboratorios: mira, nosotros podemos funcionar como farmacias, ¿no? Danos las medicinas a precio de distribuidor, porque vamos a comprar en cantidades y vamos a dar a un precio que sin que signifique romper el mercado, ¿no es cierto? Porque los laboratorios en ese caso no lo aceptarían, porque tienen que proteger también a su mercado, a sus clientes, pero que sea un poco más barato para los abogados y donde estos puedan encontrar medicinas alternativas a las que se ofrecen en las farmacias, ¿no? O sea, digamos, decirle a los laboratorios: mira, nosotros te podemos comprar como paquetes, danos a precio distribuidor y nosotros lo vamos a vender a un precio más razonable, ¿no? Muy bien. ¿A qué se refiere Carlos Mesía cuando dice el Colegio de Abogados de Lima va a asumir protagonismo conmigo como decano?
En este caso, por ejemplo, creo que hay que pronunciarse sobre las acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación y contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Me parece que ya se necesitan urgentes reformas al Código Civil, que es una ley del año 84 y que al día de hoy han pasado ya más de 20 años y necesita ponerlo al día con los progresos tecnológicos. Por ejemplo, cuando se dio el Código Civil, el derecho de familia fue redactado por Héctor Cornejo Chávez, pero en ese entonces no existía la prueba del ADN, no se había descubierto las bondades ni los secretos del genoma humano. Todo eso ha impactado en el Código Civil, en el derecho de familia, las familias compuestas. Tenemos también, por ejemplo, el problema de la comunidad gay o la comunidad homosexual, que está pidiendo también derechos, y hay que ver cómo es que el Código Civil puede recoger algunas alternativas en ese sentido. El Parlamento está dedicado hoy en día más a fiscalizar, se deja llevar por la agenda política a veces que establecen los medios y los periodistas, y se olvida de lo que es más importante, ¿no? La reforma de los códigos, la Constitución también necesita una modernización. Ahí tendría que entrar a tallar el colegio. Exactamente, y el colegio puede servir de plataforma para hacer estas propuestas legislativas. Y por otro lado, pueden haber en algunos casos algunas leyes que pueda estar dictando el Parlamento y que sean necesarias que el Tribunal Constitucional ejerza sobre ellas algún tipo de control. Vamos a poner el caso de la norma que pueda aprobar Mauricio Mulder, ¿no? Sí. Bueno, bajo esta perspectiva, ¿cuáles son los requisitos que se requieren para un decano de ese nivel? Porque ya tenemos a varios que han querido pero no han podido. Mire, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte el colegio ha caído en manos de algunos abogados que sin ninguna trayectoria profesional, digamos, sin ninguna trayectoria que puedan mostrar algún lustre, han llegado al colegio, y muchos otros han dicho, bueno, si llegó él, ¿por qué no yo? Y así tenemos que, hoy en día, de los 13 candidatos, son muy pocos los conocidos. ¿13 candidatos? Hay 13 candidatos, ¿no? Entonces, creo yo, de las personas conocidas, yo podría destacar a Greta Minaya, a Javier Villestén, que ha sido presidente de la Corte Suprema, el caso mío, que he sido presidente del Tribunal Constitucional, y por ahí paramos de contar. Entonces, ¿y por qué está sucediendo eso? Porque todo el mundo cree que puede tener derecho a llegar al colegio, al decanato del Colegio de Lima, y necesitamos, ¿no es cierto?, volver a dar al colegio personalidades que puedan tener algún tipo de talla. Yo no quiero compararme, obviamente, con, por ejemplo, con Andrés Aramberón Michaca ni con Raúl Ferrero Costa, pero pensamos que en estas circunstancias, ¿no es cierto?, alguna experiencia tenemos, y sobre todo que ya no buscamos un protagonismo público, sino por el contrario servir al gremio, y no como algunos de estos candidatos que lo único que buscan es una plataforma para la figuración personal, para ganar clientes, ¿no?, y para usar el colegio para fines personales. Eso no es lo que nosotros estamos pensando. ¿Es cierto que las elecciones se van a desarrollar, digamos, bajo un sistema electrónico, digital, desde la casa, en la computadora? Sí, efectivamente, en efecto, la OMP está garantizando, por lo menos hasta el día de hoy, que el proceso va a ser electrónico y que va a gozar de las garantías de transparencia e imparcialidad. Esperamos que así sea, confiamos en la seriedad de la OMP, y también desde esta cabina podría también señalar mi respaldo al presidente del Comité Electoral, el señor Josué Cotera, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo son las elecciones? El 2 de diciembre. Y los abogados pueden ir a recoger sus pines. Y no se olviden, si me permite, un publicherry. Claro. Vamos con el número 15, que es el número con el que tenía la camiseta de Ramos, que hizo el segundo gol, y el 15 también fue el día que la selección peruana se clasificó al Mundial de Rusia. Así que hay una cábala ahí que no podemos olvidar. Por algo habrá sido que nos tocó el número 15. No vaya a ser que lo busque a Gareca para una foto, como a Gareca hacía con las novias, ¿no? Sí. Muy bien, el doctor Carlos Mesía. Nosotros vamos a buscar a Ramos para la foto porque él tiene la camiseta número 15, ¿no? Así es, ha sido muy amable, muchas gracias. Muy bien, señor Lara, muchas gracias. Ha sido el doctor Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional en su momento, hoy candidato al candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2018-2019.